Buen día a todos. Vamos a empezar esta jornada. Le vamos a pedir, por favor, que todos silencien los micrófonos y que después vayan, a medida que quieran participar, pidan la palabra. Bienvenida la doctora María Cruz Martín Delgado, que es nuestra invitada de hoy, que es médica intensivista, jefa de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Torrejón, presidenta de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que es la primera mujer en ostentar este cargo, y también fue la primera mujer en presidir la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias durante 2017 al 2019. La doctora María Cruz nos va a ofrecer su experiencia, la experiencia de ella como médica intensivista, y nos va a transmitir también todo lo que está viviendo en su país. Desde ya le agradecemos su participación. Les contamos que esta jornada, que tiene que ver con los problemas éticos relacionados con el COVID-19, queríamos hacer una aproximación desde la práctica clínica. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Julia Galcerano, soy médica internista, especialista en VIH y adicciones y suplente del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. Nos van a acompañar en esta jornada también el doctor Gustavo Greco, que es médico intensivista y presidente del Sindicato Médico del Uruguay, la doctora Mariela Mautone, que es médico nefróloga, especialista en bioética y es co-coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Bioética, el doctor Luis Núñez, que es médico intensivista y presidente de la SUME, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y el doctor Álvaro Giordano, que es médico intensivista, magíster en bioética e integrante también de la comisión. Y tenemos con nosotros al doctor Hugo Rodríguez, que es médico legista, es grado 5 de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UDELAR, de la Universidad de la República. ¿Por qué es que hacemos esto? Estos son nuestros invitados a los cuales agradecemos el apoyo en esta jornada, más todos ustedes, que sin duda también agradecemos que estén desde el otro lado, ¿no? En esta nueva modalidad que nos lleva el COVID-19. La Comisión de Bioética y Derechos Humanos pensamos en hacer esta jornada por lo que tiene que ver con la temática que nosotros llevamos adelante, que es enfocar los problemas que presentan en el ejercicio profesional desde una perspectiva de los derechos humanos y la bioética, y contribuir de alguna manera a pensar pautas sobre las cuales enmarcar las tareas asistenciales, sobre todo lo que tiene que ver con las decisiones en este momento, en esta jornada, en las decisiones de ingreso a medicina intensiva y de la limitación del esfuerzo terapéutico. Esto tiene que ver con que la pandemia nos enfrentó a los profesionales y a los sistemas de salud a múltiples problemas relativos a la vigencia de los derechos humanos, y en particular el derecho de la salud de las personas afectadas, y en el plano ético nos vimos que hay muchas decisiones con un cambio que nos lleva a un cambio distinto de perspectiva frente a la necesidad de prestar asistencia en momentos en que los servicios de salud se pueden encontrar desbordados o sobrepasados, como pasó en España, sus posibilidades asistenciales. Y esto, entonces, ahí lo que nos planteamos de la Comisión de Ética es que nuestro ejercicio profesional, los principios que teníamos, se encuentran muchas veces contrapuestos, lo que es la no maleficencia, la beneficencia, el principio de autonomía, el cuidado y protección, van a colisionar con el principio de justicia y equidad. No es lo que nos pasa a nosotros ahora, en esta fase de la pandemia, pero nos puede pasar si llegamos a una etapa de desastre asistencial, esperemos que no sea así. Es lo que ha pasado en otros países, y por eso la presencia de la doctora María Cruz. Así que agradecemos, y en esta pequeña introducción le damos la palabra al doctor Álvaro Giordano, porque les comentamos, esta va a ser una modalidad de preguntas a nuestra invitada,
de apreciaciones de los doctora Mautone y el doctor Hugo Rodríguez, y después, sin duda, del doctor Gustavo Greco, sin duda también, y la participación de ustedes. Así que empezamos con Álvaro, con el doctor Giordano. Hola. Bueno, buenos días. Queríamos entonces comenzar un poco para entrar en tema con las características de cómo fue la irrupción de la epidemia en España y concretamente en la región madrileña, que de alguna manera Maricruz nos cuente cómo fue la aproximación de ellos, si pudieron de alguna manera prevenir, si ese deber ético. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, no sé por dónde fue que se silenció, pero era entrar en tema con cómo fue la preparación, la prevención en la etapa cero de la pandemia en España. Nosotros, las noticias de repente pueden ser sensacionalistas y queríamos tener de primera mano cómo fue la situación, si fue realmente tan abrupta la forma en que se presentó y cómo lo pudieron administrar en el hospital de Torrejón, donde Maricruz es jefa de la unidad de medicina intensiva, y cómo fue, digamos, la adaptación clínica y también desde el punto de vista de los principios que utilizaron en los primeros momentos, y después iremos a profundizar en eso. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a compartir nuestra experiencia, y seguro que para nosotros también es muy interesante recibir el feedback desde otra perspectiva. Para mí es un placer estar aquí y realmente espero que no tengan que vivir con tanta intensidad la situación en la que nos hemos visto inmersos muchos países, y especialmente pues, en el ámbito que nos toca en España. Es difícil explicar, además, para sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Y ceñirnos al tiempo, sintetizar todo lo que ha pasado desde hace 2 meses por nuestras unidades, por nuestra vida, por todo, ¿no? Aunque la única ventaja es que está globalizado y no hace falta explicar el contexto. Bueno, un poco por situarlo, en nuestro hospital y en la Comunidad de Madrid, nosotros, ante la pregunta que hacía Álvaro de ¿podíamos haberlo preveído mejor o habernos anticipado mejor? Pues era evidente, como ahora visto a posteriori, que viendo lo que había pasado en China y sobre todo viendo lo que ya estaba pasando en Italia, pues teníamos que considerar que eso era una realidad, pero lo que realmente pasa y pasa siempre, y creo que bueno, es algo que seguro que vamos a aprender, es que hasta que no está aquí, realmente no somos conscientes de la magnitud que esto tiene. Desde mi punto de vista, después de más de 30 años trabajando en el ámbito de intensivos, y yo creo que ya reconocido por todo el mundo, esta es como la catástrofe sanitaria o la situación, la emergencia sanitaria más grande que podamos haber vivido ninguno de nosotros. Y creo que eso es importante luego a la hora de valorar en qué contexto hemos estado y estamos todavía trabajando. Estábamos preparándonos, sí, nos estábamos preparando, pero seguíamos haciendo nuestra actividad normal, leyendo las noticias, viendo los artículos, pensando cómo estaban trabajando en otros países y siguiendo las recomendaciones que empezaba a hacer el Ministerio, pero sin vernos implicados todavía de una forma activa, sin trabajar de una forma real un plan de contingencia. Esa era la realidad. Y en mi hospital, que fue el primer hospital de Madrid, de España, que tuvo un paciente crítico, después de que algún caso con contexto epidemiológico hubiera llegado ya a España, a la península, hubiera algún paciente, pues un cambio en las recomendaciones en las que
por primera vez se dijo en una de las recomendaciones que los pacientes con neumonía sin foco filiado deberían ser testados para ver si eran positivos a coronavirus, pues de una forma totalmente imprevista, y lo recordaré yo y mucha gente, a las 4 de la mañana nos llamaron para decir que teníamos un paciente ingresado en la unidad que ya hacía 10 días que estaba ingresado por una neumonía no filiada y que el resultado había sido positivo. Y eso, bueno, ya a partir de ahí, pues creo que hemos ganado muchas canas y hemos perdido de alguna manera mucha fuerza con todo el trabajo que se ha tenido que hacer de una forma, ya a partir de entonces ya no ha habido descanso, y esa es la realidad. En nuestro caso en concreto tenemos una unidad de cuidados intensivos con 16 camas, que en un hospital de 250 camas de hospitalización, con una cartera de servicios muy amplia, con mucho paciente crítico, con mucha renovación de pacientes, unas 1000 ingresos al año. Tenemos un paciente que sale positivo y a partir de ahí, pues bueno, fue un poco ¿qué vamos a hacer ahora? Tuvimos que hacer el test a todos los pacientes ingresados y empezar de alguna manera a trabajar ya con EPIs de una forma muy brusca, porque ni nos habíamos entrenado ni habíamos establecido cuál iba a ser el plan de trabajo. Y mientras todo lo que supone medicina preventiva con los profesionales, qué es lo que hay que hacer, quién ha estado en contacto, quién no ha estado en contacto, con recomendaciones contradictorias, que luego veremos que es una de las cosas que pasa, ¿no? El ir cambiando esas recomendaciones a medida que hay que ajustarlas de forma dinámica. Y a partir de allí, pues el mismo día 27 ingresa el segundo paciente con insuficiencia respiratoria, ya se hace el test, que no sabemos hasta 24 horas más tarde, y en menos de 10 días teníamos 16 pacientes ocupando toda la unidad de cuidados intensivos. Habíamos tenido que sacar los pocos pacientes que nos quedaban críticos, que había 16 al principio, en una unidad adyacente, en principio una unidad limpia, y empezar a pensar qué es lo que íbamos a hacer, sabiendo que ya no íbamos a ser suficientes profesionales. Quiero decir aquí que lo que fue la organización del hospital, la dirección, la gerencia, y creo que desde nuestro había que ser muy contundente porque no iba a darnos tiempo, que tenía que haber un mando único, un sistema de organización de una situación de crisis, tomar decisiones muy rápidas y de alguna manera buscar los recursos. Y 12 días más tarde estábamos ya en la unidad posquirúrgica, con ya pacientes ingresados en esa unidad y buscando otros recursos de ventilador, sobre todo de ventilación mecánica, porque el número de dispositivos que nosotros teníamos disponibles ya sabíamos o preveíamos que no iban a ser suficientes. Hemos tenido que buscar todo, formar un nuevo equipo, un equipo que quiero agradecer públicamente, que Anestesiología nos ha ayudado muchísimo, ha formado parte de nuestro equipo desde el principio, y eso es básico porque no hay intensivistas suficientes en nuestro país y creo que en ningún sitio para afrontar esto. Han formado parte del equipo de forma conjunta. Posteriormente, Otorrino también se unió a este equipo, y en enfermería lo mismo. Las enfermeras de quirófano y enfermeras especializadas han ampliado la plantilla de intensivos para que esto fuera posible. Ocupamos 16 camas aquí, ocupamos 5 camas en una unidad de prequirúrgica y ocupamos 12 camas más en una unidad de reanimación y una unidad de intermedios de 7 camas que todavía tenemos abierta. Y hemos atendido durante todo este tiempo 90 pacientes críticos, todos en ventilación mecánica, porque hay otros hospitales que han tenido pacientes menos graves que han estado sin ventilación mecánica, y hemos tenido que pedir auxilio y trasladar en algún momento puntual pacientes. Hemos trasladado 10 pacientes a otros hospitales y en los últimos días, dado que nosotros íbamos con una semana de antelación, hemos podido aceptar pacientes de otros hospitales que todavía estaban muy congestionados. Hemos llegado en la comunidad, en España, a tener más de 7.000 pacientes de intensivos ingresados, cuando las camas de intensivos son aproximadamente 3.500, y en la Comunidad de Madrid, en la que partíamos de 600 camas de intensivos, hemos llegado a tener 1.700 pacientes ingresados en nuestras unidades. Ahora es evidente que estamos mejor, pero queda muchísimo por delante, queda muchísimo tiempo para que podamos recomponer nuestros equipos y nuestras unidades, y no creo que vuelvan a ser lo mismo, será algo diferente. Creo que tenemos que plantearnos muchas cosas, tenemos que recuperar nuestros otros pacientes críticos que han sufrido mucho o más que los pacientes infectados por este virus, porque
seguro que cuando podamos cuantificar lo que ha supuesto para otras patologías esta pandemia, vamos a ver que es mucho, y ahora poco a poco tenemos que empezar a retomar esa actividad de paciente no COVID, y además pues dar continuidad a los pacientes que tienen estancias muy largas y que están todavía, muchos de ellos, en nuestro caso 24, ingresados en las camas de intensivos. Podría contarles muchas cosas y seguro que, pero no quiero tampoco extenderme porque entiendo que lo importante es que pueda haber debate y puedan plantear también sus cuestiones. Hugo, buen día. No sé si querés agregar algo, comentar algo de lo que dijo la doctora. Bueno, muchas gracias, Julia. Quiero agradecerte al sindicato médico, a ti, a Mariela Mautone, Álvaro Giordano, Yubarán Vespali, todo el equipo de Comisión de Bioética y Derechos Humanos por esta actividad, y también quiero agradecerle al doctor Dario Mana, que desde Roma está conectado, es un discípulo de Giovanni Berlinguer, un maestro de la bioética que también fue amigo del Uruguay del sindicato. Yo agradezco mucho esta actividad porque es una oportunidad para pensar, para reflexionar. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza es que tenemos que estar prevenidos contra muchas cosas, entre otras contra la frustración que puede generar esta actividad. Si alguien cree que vamos a salir con el algoritmo perfecto y con la solución mágica que nos deje estar todos tranquilos de cómo resolver un eventual desequilibrio entre los requerimientos sanitarios y la demanda, bueno, está equivocado, ¿no? Ese es un problema que se puede plantear, que no nos va a dejar tranquilos, que no tiene una solución perfecta y que no tiene una solución fácil. De hecho, si tuviera una solución fácil y encasillable en un algoritmo, Se silenció Hugo. Hugo, te silenciaste. Ahora está. os digo, escucha, digo que tenemos que estar prontos para saber que no vamos a tener una solución tranquila de estos problemas, porque por eso es un problema. Y yo quiero liso. Dos cositas más que quiero agregar es esto. En algunos lados yo he visto hablar de que esta situación nos puede traer nuevos principios. Yo realmente creo que no, son nuevas situaciones, los principios morales y las referencias morales son las mismas. Lo que tiene es una casuística diferente, unos supuestos particulares que nos obliga a razonar esa nueva situación. Pero no creo que haya una nueva moral a partir de una epidemia con un virus nuevo. Y lo otro es que también, no cuando hablamos de las decisiones clínicas, pero cuando hablamos de las decisiones, de los problemas éticos en salud pública, también tenemos que ser conscientes que los 4 principios de la bioética principialista, lo que algunos llaman el mantra de Shortstrom, no nos va a resolver todos los problemas y seguramente haya que recurrir a otros principios más adecuados para la salud pública, que es el que está más bien pensado desde los países centrales para la bioética clínica. Gracias. Gracias, Hugo. Doctora Mautone, ¿tú querés agregar algo? Buenos días a todos, y buenos días a la doctora Maricruz. Yo quiero felicitar a la doctora por mantener la conducta que ha tenido, resistir
Creo que esa es la ética del ser humano, que no abandona su trabajo y que es capaz de tener una actitud generosa y podernos hoy enseñar a todos, compartir su experiencia. Creo que esa es la verdadera solidaridad. En este momento de incertidumbre, nosotros tenemos que tener la comunicación transparente y la confianza con las personas que nos comunicamos, y que solo así podremos hacer las cosas mejor. Uruguay está en este momento en un momento diferente, controlado, pero con una fragilidad que tenemos que pensarla, y seguramente toda la experiencia nos va a ayudar muchísimo para saber cómo tenemos que trabajar todos coordinados, que me parece que es un punto muy importante, saber que todo nuestro trabajo tiene que ser coordinado entre las distintas unidades de cuidados intensivos para poderlo optimizar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Mautone. Doctor Luis Núñez, buen día. Hola, buen día. Buen ¿Cómo día, estás? Maricruz. Tienes la palabra, a ver qué quieres Bueno, preguntarle a la... primero, buenas tardes para vos, Maricruz. Gracias por participar. Bueno, como recién dijeron, nosotros recién como que estamos empezando, más allá de las discusiones que pueda haber en el medio, de qué etapa estamos, digo, lo cierto es que desde el punto de vista de la medicina intensiva, hemos tenido hasta el momento, por suerte, pocos pacientes. Te cuento que el día de hoy tenemos 26 pacientes, de los cuales ya tenemos una mortalidad bastante alta, de 11 de ellos han fallecido, todos los fallecidos han estado en ventilación mecánica, y solo se han podido dar de alta de la unidad 4 pacientes, y de todos los que estuvieron ventilados, solo 2 se pudieron entubar. Por lo tanto, digamos, estamos viendo, digamos, si esto fuera una serie, algunos con la ventaja de ver lo que pasó en otros países, no sé si es ventaja, pero por lo pronto intentar, digamos, que no nos pase a nosotros. Y obviamente esto nos genera una serie de dilemas fundamentalmente bioéticos, y esto es lo que nos convoca hoy acá. Y bueno, yo te quería hacer algunas consultas, tal vez alguna más de la que pensaba, pero bueno, lo primero que te quería hacer es que tú nos dijiste que bueno, que esto lo agarró un poco desprevenido, pero después, una vez que esto se instaló, y fundamentalmente se instaló en la Comunidad de Madrid, y viendo cómo estaba en el resto de España, cuando por lo pronto había unidades que tenían todavía cierta capacidad ociosa, y la Comunidad de Madrid y otras comunidades empezaron a verse desbordados de pacientes. ¿Qué sensación te dejó eso, o qué sensación te deja el día de hoy la respuesta, no solo, digamos, del sistema o de toda la medicina intensiva, para controlar o mitigar esta primera oleada de pacientes? No, la pregunta, básicamente la primera que le quería hacer a Maricruz, era ver cuál era su impresión de cómo fue la respuesta del sistema de salud español, y fundamentalmente de la parte de la medicina intensiva, en cuanto a que había unidades como las de Madrid, o como la que ella dirige, que estaban desbordadas de pacientes, y otras que en otras comunidades con capacidad ociosa, y cómo, digamos, cómo se plantaron los intensivistas en ese momento, o cuál fue la respuesta del sistema de la medicina intensiva ante eso. Sí, lo que comentaba sobre la pregunta que me había hecho Luis, pues en la que el número de pacientes era muy alto, y la verdad es que a pesar de que se pidió, solicitamos trasladar pacientes, cuando empezamos a ver que la situación era compleja, no es una crítica a nivel individual, pero sí a nivel de que estamos muy acostumbrados a trabajar
por en nuestro entorno, en nuestro hospital, con nuestros gerentes, con nuestra administración, y hasta que los profesionales de intensivos no vieron que lo que estaba ocurriendo en Torrejón estaba empezando a ocurrir en sus hospitales, no se percibió la necesidad de solidaridad. Era como el hospital de Torrejón y el de Valdemoro tienen un problema, ¿qué estará pasando? Solo realmente que además para mí es imprescindible, si luego vamos a hablar de triaje o de cualquier otra cosa, en el sentido de que es imprescindible que todos los recursos estén agotados, solo empezó a funcionar cuando esto llegó a todos los hospitales de Madrid, cuando realmente todos o casi todos empezaron a ver que en sus propias unidades iban a tener problemas. Si no, no tengo muy claro lo que hubiera pasado. Y por otro lado, a nivel nacional se tuvo que insistir mucho y de hecho no ha sido efectivo, no hemos sido capaces de poner en marcha una respuesta que permitiera que es evidente que las necesidades no eran las mismas por diferentes comunidades y que esos recursos podían ser optimizados o repartidos. Pues desde mi punto de vista no hemos sido capaces de optimizar esto y eso es algo que debemos aprender para futuras ocasiones. Sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid, cuando ya las cosas se pusieron mal, a través de los jefes de servicio, básicamente, porque la administración tiene otras vías y va a otro ritmo, sí que establecimos un sistema en la que incluso fuimos capaces de gestionar traslados directos de unidades a unidades a través de los servicios de emergencias médicas con bastante solidaridad. Pero aún así yo considero que no se ha comprendido la magnitud que esto tiene en el impacto sobre la toma de decisiones porque creo que se podría haber optimizado más. Quiero decir, me siento muy orgullosa de la respuesta que ha dado la medicina intensiva en nuestra comunidad, pero creo que de aquí todos tenemos que aprender muchas cosas y se pueden hacer, incluso se pueden hacer mejor y es necesario trabajar en ello. Gracias, Maricruz. Le vamos a pedir al doctor Gustavo Greco a ver qué nos quiere transmitir. Hola, buenos días a todas, a todos. Buen día, Maricruz. Gracias por estar ahí. Y gracias a la Comisión de Bioética y Derechos Humanos por la iniciativa de organizar esta actividad tan necesaria. A mí hay un tema que me preocupa mucho y es el hecho de que el foco de atención del sistema de salud está absolutamente concentrado en la asistencia a los pacientes COVID. Hoy tenemos, ¿se escuchan? Sí. Hoy tenemos preparado nuestro sistema sanitario, a ver ahí si se escucha mejor. Hoy tenemos preparado nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud para recibir pacientes COVID. Tenemos un 60% de disponibilidad de camas de terapia intensiva libres en el sistema. Y quería trasladarle a Maricruz una pregunta que ella esbozó en el video, no lo tenés. Hola. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Y quería hacer una pregunta que yo me he hecho mucho viendo la realidad de España y la realidad de Italia, y es esa morbimortalidad colateral, oculta, que tenemos de pacientes no COVID. Esos pacientes que no pueden acceder a una asistencia digna por patologías no COVID. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo han, si se ha podido medir el impacto desde la vivencia, de tu experiencia, Maricruz, de los colegas? Es algo que realmente ocurrió por el traumatizado, el infarto, las patologías comunes. Porque hay una enorme desigualdad en esto. Nosotros ahora estamos con 535, creo, casos positivos y 12 fallecimientos. Hoy tuvimos, desgraciadamente, uno más. Pero España en algún momento tuvo también 12 muertos. Y prepararnos para no incurrir en ese error, viendo la experiencia que ustedes han vivido, nos parece clave. ¿Cómo han evidenciado la asistencia de los otros pacientes y cuál es el impacto que ha tenido? Es algo que me gustaría mucho escucharte, Maricruz.
¿Dónde está, Maricruz? Vamos a ver. Es muy alto. Algunas cifras es que durante el mes de abril el donante de trasplante de nuestro país ha reducido en el 80%. No sé exactamente cuántos pacientes han fallecido en lista de espera esperando un órgano que, desde luego, durante estas semanas ha sido imposible de obtener. Pero muchos otros pacientes no han podido hacer su tratamiento, pacientes oncológicos, pacientes con cardiopatía isquémica, que vamos a ver, yo creo, en las próximas semanas realmente qué ha pasado con estos pacientes. En España recientemente salió unos datos de que habían fallecido en el domicilio más de 600 pacientes, probablemente pacientes con patología crónica que no han sido atendidos porque los pacientes con sintomatología respiratoria estaban ocupando los hospitales, y yo creo que sí, que visto un poco a posteriori y visto además la mortalidad tan alta, que ahora escuchaba las cifras que estaban comentando de la mortalidad de los pocos pacientes que han tenido ingresados, y eso es una realidad, pues bueno, aunque no nos han dado capacidad de reacción porque han invadido nuestro sistema sanitario los pacientes con esta infección, tendremos que plantearnos que hay que mejorar los recursos de los otros pacientes en la medida de lo posible, porque si no, seguro que la mortalidad o la morbilidad será mucho más alta. Y por eso ahora a mí me preocupa realmente ser capaz de poder ofrecer camas de intensivos a aquellos pacientes que durante estos 2 meses no han sido atendidos y que seguro que está impactando en su pronóstico, y hemos de ver cómo hacerlo. Inicialmente, en las fases más iniciales, intentaron mantener hospitales COVID positivo, COVID negativo, ¿no? En el sentido de buscar algunos hospitales, incluso se llamaban hospitales limpios, ¿no? De hospitales que podían seguir haciendo la actividad quirúrgica, médica, pero eso duró muy poco. Cuando explotó realmente la intensidad es que era inviable poder pensar en hacer otra cosa porque no había ningún tipo de recurso. Eso es algo que habrá que ver cómo se gestiona en otros momentos para poder asegurar un circuito que también dé cabida, porque además es un problema ético, ¿no? El dar respuesta a otros pacientes que también lo necesitan. Gracias, Maricruz. Había pedido la palabra a la doctora Clara Nis, y después le pido al doctor Rodríguez y a la doctora Mautone que opinen. Clara, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Bien. ¿Sí? Habías pedido la palabra. Sí, había pedido la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores de esta actividad, que me parece muy, muy rica para todos, y gracias a Maricruz por los aportes. Yo había pedido la palabra más o menos en el mismo sentido que Gustavo Greco, porque hace días que me cuestiono lo que pasa justamente con las personas que tienen patologías no COVID, pero también quería ver cómo había sido la repercusión en España, porque lo que surgió acá fue que como que el sistema, como decía Gustavo, se centró en dar respuesta al COVID, y en lo que tiene que ver con el primer nivel de atención o la atención primaria, como le dicen ustedes, los recursos se redistribuyeron, y lo que pasó que se debilitó fuertemente lo que es la red de atención primaria. Entonces, he asistido a pacientes en estos días que tienen como temor a molestar el proceso y todo lo que se ha transmitido, entonces, y que han sido muy respetuosos de quedarse en su casa y de no interferir en el proceso, y personas que tienen patologías crónicas que están compensadas, pero que han tenido algún síntoma y que posponen la consulta por eso mismo. Pero también me pregunto, no sé, los adolescentes, que muchas veces la consulta oportuna es muy valiosa y se pierde esa oportunidad justamente porque el mensaje es muy fuerte, ¿no? En los adolescentes múltiples problemas, las adicciones, la ansiedad, la angustia, los problemas psicoemocionales, la anticoncepción. Entonces, yo hace días que me planteo esto como un dilema, ¿no? ¿A quién estamos atendiendo, a quién estamos desatendiendo? En eso de dar una atención integral a todos. Entonces, yo creo que en España pasó algo similar con la redistribución de recursos,
y quería preguntarle a Maricruz cómo fue el impacto ahí, porque acá no lo hemos medido, pero sí tenemos la expresión clara de los usuarios de que ha sido una especie de, no de abandono, pero de desamparo, esa redistribución que, bueno, estamos en vías de reorientar eso, pero como no fue solo, eso no ocurrió solo en Uruguay, que se desmantelaron los servicios de atención primaria, te quería preguntar cómo lo habían visto ahí. Bueno, muchas gracias. Aquí también la verdad es que ha pasado lo mismo. Cuando empezó todo, atención primaria cerró sus puertas y fue a dar ayuda a los otros niveles asistenciales, y es evidente que el acercamiento de los pacientes crónicos al sistema de salud de primaria pues se ha visto muy afectado. Ya decía antes que yo no tengo datos oficiales, supongo que los tendremos en poco tiempo, pero nos hemos preguntado muchos días dónde están nuestros pacientes que ingresaban cada día. Pues es verdad que había mucho paciente posoperado quirúrgico y que evidentemente nos estaba operando de cirugía electiva, pero los pacientes con infarto, los pacientes con hemorragias subaranoideas, esos pacientes antes desaparecieron en volumen, han desaparecido, y ahora, de golpe, la semana pasada han empezado a llegar otra vez. Han empezado a llegar pacientes con sepsis abdominales, con otras patologías que no estaban. No estaban, yo creo, sí que estaban, pero como comentabas, pues se han quedado en sus casas, se han confinado en sus casas y han retrasado la atención sanitaria, y algunos seguro que bastantes seguro que han fallecido, pacientes que han dejado de hacer su tratamiento. Y especialmente hay algunas especialidades que creo que van a sufrir muchas consecuencias, como lo que comentabas de salud mental, y además tengo ejemplos directos de pacientes que ya no solo, o sea, todo el tema de confinamiento y todo el tema de dejar de hacer tratamientos que parecen no vitales, pero que han descompensado a esos pacientes, y me decía la psiquiatra de mi madre, que específicamente ha tenido un problema relacionado con la falta de atención porque no ha sido posible, que había aumentado el número de suicidios de sus pacientes porque no pueden verlos, porque no pueden atenderles y darles porque están los hospitales ocupados y ellas o ellos trabajando en otro tipo de pacientes. Con lo que sí, ahí hay algo que se ha quedado escondido, tanto paciente infectado, y que habrá que ponerlo en valor y sobre todo por los resultados, por lo que hemos perdido, ¿no? Intentando salvar, por otro lado, que nos ha pillado así, pero que cuando tengamos tiempo de recapacitar, pues habrá que ver realmente cómo se distribuyen esos recursos, seguro. Maricruz, gracias. Volviendo un poco, una pregunta en cuanto a lo que son los criterios de restricción para el ingreso a cuidados intensivos. Una de las cosas que nos preocupó y que preocupa a gente, incluso hay una red latinoamericana de adultos mayores, ese es el criterio de la edad, como limitación de ingreso a una unidad de cuidados intensivos por la edad. En esto del COVID se han manifestado las explicaciones que dan, o lo que hemos leído, es que después de los 50 años la letalidad hay un 2% que va aumentando cada 10 años. Pero bueno, uno pensaría que la edad por sí sola no debería ser una limitación al ingreso, por aquello de que todo el mundo tiene derecho a la vida. Esta es una de las preguntas, y te la englobo con otra, que cuando hablamos también de comorbilidad, habría que ver qué tipo de comorbilidad usaron ustedes, porque, a ver, mayores de 70 en este país, que es un país con una pirámide envejecida, tenemos una población envejecida, mayores de 70 y con hipertensión, por ejemplo, hay muchísimo, entonces no entraría nadie. Este es un poco, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque esto es un poco lo que inquieta a la gente, y uno dice, bueno, esto tiene que ver también con el derecho, y esto es lo que reclaman los adultos mayores, ¿no? Quiero ver cómo ustedes lo vivieron en España, cómo al momento práctico, cómo hicieron para decidir. Y bueno. Gracias. La verdad es que para mí, en todo esta patología que estamos aprendiendo continuamente, que creo que hemos aprendido muchas cosas, incluso lo que hemos aprendido a ver lo que no sabíamos, para mí ha sido como un poco el movimiento de todos los temas bioéticos, de ver cosas que había leído pero que nunca había tenido que poner en práctica y que ahora ha sido una realidad. Entonces, primero, hay una
bioética teórica, que es muy bonita y compleja, ya es compleja por sí misma, que se puede debatir y que nos aporta mucho a todos. Y luego está lo que es la práctica asistencial en estas circunstancias que claramente son excepcionales. No hay nada comparable con lo que hemos vivido de momento. Supongo que las guerras o situaciones, ¿no?, que yo no he tenido, no las he vivido, podrían ser comparables, pero esta situación es excepcional. Entonces, creo que, como todo, tendremos que aprender y seguro que podremos mejorar muchas cosas, pero todo el tema de los criterios y la edad, por un lado, evidentemente tiene mucha presión social de medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo, en cuanto salieron los criterios de triaje y se habló de triaje, generó mucha alarma y es normal. Y luego también pues, ha habido ciertos criterios como es la edad, que todavía han cuestionado más cosas. Realmente, primero, el triaje es una herramienta que no le hemos descrito nosotros y que ya estaba descrita, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de probarla o de utilizarla. Y creo que ahora esto es una realidad. Segundo, hay personas o hay ámbitos en los que se dice que no es necesario hacer triaje porque no se han acabado los recursos. Entonces hay como posturas enfrentadas. Aquellos que desde arriba quieren de alguna manera demostrar que los recursos han existido y para ellos ese triaje no es necesario y evidentemente todas las personas de cualquier edad tienen derecho a recibir un tratamiento. Y la otra es lo que vives en determinados momentos que son diferentes, la presión que vives que realmente necesitas unos criterios que te ayuden a seleccionar qué vas a hacer ese día y en ese momento. Entonces, cuando existe el triaje está descrito y lo hemos hecho, quizás lo hemos podido hacer mejor, pero tampoco me gustaría que quedara como que no se ha hecho para la población, porque no sería verdad. Pero es un triaje al que los intensivistas, yo solo creo que es totalmente así, que lo podemos defender muy bien, estamos acostumbrados a tomar decisiones en circunstancias muy difíciles y estamos preparados para hacerlo. Y hemos, creo, sido capaces de la teoría ponerla en práctica. Pero creo, primero, que la calidad asistencial en estos momentos, desde que empieza esta situación, cambia. Los criterios de calidad no son los mismos. No somos los mismos profesionales, tenemos equipos multidisciplinares menos entrenados, no estamos ocupando las mismas unidades, no estamos ofreciendo la misma calidad desde el principio, no al que no entra, sino a ninguno, porque no tenemos esa capacidad, no podemos ver los pacientes igual hace 2 meses que los vemos ahora, ni tenemos los mismos respiradores, ni tenemos el mismo tiempo, ni no podemos hacer todo igual. O sea, de entrada hay que reconocer que la calidad que ofrecemos a estos pacientes es menor de la habitual. Y a partir de ahí, pues hay un volumen de pacientes muy alto. Nunca había visto tantos pacientes con insuficiencia respiratoria jóvenes en la planta, jóvenes con saturaciones del 80%, 85%, que nunca en mi hospital hubieran estado en una planta y que en ese día tenías que valorar junto a los equipos de medicina pues 7 o 8 pacientes. La edad es un criterio, evidentemente no puede ser el único y eso es una realidad, pero es un criterio que ayuda mucho. O sea, si te vienen a comentar un paciente de 90 años y tienes 5 pacientes de 40 o de 50 años, pues ese criterio de una forma muy rápida te puede ayudar. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta muchas otras cosas. Una cosa importante es la mortalidad de esta enfermedad. Y todos lo sabemos, y ustedes son intensivistas, y, o sea, un paciente con un distrés, insuficiencia respiratoria, que sabemos que van a estar más de 3 o 4 semanas, que van a salir con polineuropatía, pues condiciones normales, muchas veces ya estamos limitando la entrada de pacientes muy ancianos que tienen comorbilidad. O sea que ahora estábamos haciendo lo mismo exactamente, pero quizás con unos criterios más restrictivos. No hemos dado, de alguna manera, la oportunidad de prueba que se hacen en otras ocasiones, ¿no? Vamos a ingresarlo a ver qué pasa. No, ahora no podíamos hacer esa prueba de supervivencia porque no teníamos esa oportunidad. En nuestra unidad hemos intentado hacerlo, entiendo que la mayor parte, de forma consensuada, pero de una forma tan consensuada que ya los médicos de medicina interna no nos llamaban por pacientes de 80 años. Cuando 2 meses antes lo hacían perfectamente, porque todos estábamos viviendo la misma situación y por eso ha sido fácil, entre comillas, dentro de lo difícil que ha resultado todo. Pero no hemos discutido con nadie qué pacientes o no, hemos discutido situaciones. Este paciente es un EPOC avanzado, tiene una cardiopatía. Hemos hecho valoraciones conjuntas, pero
ha sido mucho más fácil consensuar que en otros momentos, muchísimo más fácil para todos. Entonces, hemos sido muy criticados como sociedades científicas al establecer determinados criterios desde la parte de la bioética más, ¿no? que yo digo, de salón, en la que incluso se planteaba que el comité de ética tenía que estar allí para tomar decisiones, pero esas personas no están en la guardia, no pueden tomar las decisiones. Entonces, los equipos de triaje al final han sido asistenciales. Entonces, todo esto da para mucho, ¿no? Para ver cómo... Pero es complejo. Lo importante es que hay que tomarlo de forma individualizada, pero tienes que tener unos criterios de referencia. La mayor parte de pacientes iban a tener criterios prioridad 1. O sea que la mayor parte tendría motivo para ingresar en intensivos, pero vamos a priorizar los pacientes que tienen mayor posibilidad de supervivencia. Y creo que es importante también formar a los profesionales, porque he tenido que explicar muchas veces que no es lo mismo hacer una limitación de tratamiento de soporte vital que hacer un triaje, porque luego los conceptos se equivocan. Y algo también es que ha de ser dinámico. Lo que hacíamos hace 2 semanas no es lo mismo que lo que estamos haciendo ahora. O sea que tenemos que adaptarnos realmente en función de los recursos que tenemos disponibles. Bien, Maricruz, gracias. Tenemos 2 preguntas de los participantes. Primero la doctora Leticia Cugnetti, después el doctor Campos, y le vamos a pedir al doctor Hugo Rodríguez después que opine. Leticia, tienes la palabra. Hola, gracias. Hola a todos. Buenas tardes, Maricruz. Muchas gracias por estar hablando y charlando y compartiendo con nosotros. Tengo una pregunta puntual y referida a esto último que estabas haciendo referencia. ¿Qué herramientas nos podés decir que son para ti las más importantes como para que el equipo de salud pueda tomar estas decisiones tan difíciles? Entendemos que es una situación única, que uno se puede preparar, pero que en el momento claramente nos va a sobrepasar la situación. Pero al equipo de salud, ¿cómo nos tenemos que preparar para poder tomar estas decisiones? ¿Qué herramientas ves que son de utilidad, que ustedes usaron y que realmente rescatás como para comentarnos a nosotros? Muchas gracias. Bueno, una herramienta básica, es la comunicación. No sé qué ha pasado. Marcos está compartiendo la pantalla. ¿Quién? Un tal Marcos Moulia está compartiendo pantalla. Marcos, no compartas ahora, por favor. No, muchas gracias, pero ahora no, porque está hablando Maricruz. Muchas gracias, pero no. Bueno, puedo seguir hablando con su pantalla, que no tengo yo la mía. Pues importante, comunicación, los equipos, personas que cada día tengan la visión global de lo que hay y tengan información disponible de todo. De todo quiere decir cuántas camas de intensivos tenemos ocupadas, cuántos pacientes muy graves están en la planta, qué posibilidades tenemos de trasladar pacientes fuera de nuestro hospital y de forma proactiva, dentro del caos absoluto, poder reunir en nuestro caso, por ejemplo, con medicina interna y con neumología, 2 veces al día, qué pacientes están peor. Vamos a hacer esa valoración para que a la guardia no le llegue la situación de tener que decidir de forma emergente ingresar a un paciente que está en situación de parada respiratoria, ¿no? Entonces, anticiparse en lo posible de forma consensuada. No soy yo sola la que voy a valorarlo, sino que vamos a reunirnos, aunque sean 15 minutos, y vamos a tomar decisiones. Como herramientas clínicas, situación del paciente en cuanto a situación de gravedad. El paciente que tiene muchas disfunciones orgánicas, que ya está, además de la insuficiencia respiratoria que tienen todos, pues insuficiencia renal, coagulopatía, situación de shock, que son los menos porque no lo hacen los pacientes, pero ese paciente que ya está totalmente descompensado, pues muchísima más mortalidad y también el Apache-2. Nosotros intentábamos medir esas 2 cosas y dejarlas reflejadas en la historia clínica para la gravedad de esa situación que cambiaba con el tiempo. Todos ingresaban con un sofá bajo y con un Apache bajo, excepto los más ancianos, y 3 días más tarde, pues esa situación clínica había empeorado. Y luego, algo también muy importante es valorar muy bien la comorbilidad. No es lo mismo un EPOC que un EPOC. Quiero decir, que el EPOC que se ha descompensado muchas veces, que ha estado una vez en ventilación mecánica, que lo conocen los neumólogos, que es un paciente que tiene una calidad de vida muy limitada, yo no lo conozca,
si tengo a alguien que puedo preguntar, su neumólogo de referencia me va a ayudar mucho y me va a decir si ese paciente tiene posibilidades de sobrevivir o no a esta enfermedad. Hemos intentado buscar dentro de la situación de urgencia esa información básica, ¿no? Intentar patologías muy avanzadas, pues evidentemente con oncología o esto, no priorizar ese ingreso, que no quiere decir para nada, y esto es muy importante, no seguir haciendo muchas cosas. Esos pacientes se han ventilado en la planta con alto flujo o con CPAP, se ha puesto tratamiento, incluso tratamientos con anticuerpos monoclonales, y se ha seguido haciendo tratamiento, pero no se ha priorizado el ingreso en la unidad de cuidados intensivos para intubarlo, entre otras cosas porque estamos viendo, y lo vamos a ver, que la mortalidad es muy alta y que si alguna posibilidad tiene ese paciente es de sobrevivir. Y luego, evidentemente, otros criterios, la edad, que lo sigue siendo, y yo creo que es importante, la edad no solo biológica, ¿no?, sino y la fragilidad de ese paciente. No es lo mismo un paciente de 80 años completamente sano, con una constitución buena, que un paciente pues, que está caquético, o porque esos pacientes no tienen posibilidades probablemente. Pero SOFA, Apache, el intentar cuantificar cada comorbilidad, pues el EPOC con el BOL, el paciente oncológico con los sistemas oncológicos, intentar poderlo clasificar y en caso de duda hablar con sus médicos de referencia. Y algo complicado, y es muy complicado, no puedes hablar muy bien con el paciente, los pacientes están muy graves, hay barreras de contacto, llevamos equipos de protección personal, no están las familias, no puedes hablar con ellos directamente y lo que harías en otros contextos es mucho más difícil. Incluso nosotros hemos tenido la limitación que no podíamos entrar en las voluntades anticipadas porque no funcionaba el sistema informático. O sea que hemos tenido que buscar información a través, eso no quita que se tenga que pues, intentar a través de la familia, a través del paciente, buscar también cuáles son sus preferencias, que hay algunos que lo tienen muy claro. Maricruz, gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Campos, que quería preguntar algo. No, bueno, un saludo a todos, no quiero hacer perder tiempo. Muy interesante, y sobre todo esta última parte, yo creo que estaba ahí un poco lo que quería conversar. Más de 70, casi 75, hiperobeso, hipertenso, y sobre todo difícil para manipular conmigo, así que estoy metido acá adentro y voy a seguir al Consejo Británico hasta el año que viene. No, lo interesante me parece que lo que tú dijiste, María Cruz, y me parece que ahí radica. No puede ser la edad ni nada, sino como en la medicina, es un conjunto de cosas que limita. Lo que me parece que hay que tener claro es lo que me... Imagínate ahora, no hay nadie ventilado. Entro yo y me ventilan, está perfecto. Llevo 6 días ventilado y se quedamos sin respirador. Y capaz que a mí me están ventilando y eso ya sabemos de antemano que va a ser inefectivo. Tenemos que tener condiciones, entender que ahí, si viene uno que precisa ese ventilador, me tiene que sacar y pasarme a cuidado paliativo. Digo, me parece que ahí, porque cuando hay respiradores no pasa nada. El problema es cuando tengamos sin respiradores y tengamos que resolver. Ahí me parece que hay que tomar una reevaluación y ver si ese enfermo que está ventilado y que me parece, yo estuve en la H1N1, ahora soy jubilado, pero en la H1N1 estuve muy activo, y me parece, no sé, que todos enfermos, por lo que he sentido, llevan mucho más tiempo ventilado que los de H1N1, por lo que he escuchado. Así que me parece que estoy de acuerdo contigo, pero me parece también que cuando pusiste un enfermo, digamos, en tu triaje, fuiste más amplia, y tenés problemas de ventilador, tenés que retriagear, hacer un retriaje de los que están ventilados. Gracias. Sí, realmente es así y además es muy importante hacerlo en todos los sentidos. Nosotros, cuando ha bajado la presión, hemos revalorado de forma continua a otros pacientes que se habían descartado, incluso con dificultades para que los profesionales lo entendieran, porque me decían, pero si ese paciente ya lo habíamos descartado. Bueno, lo descartamos hace 2 semanas. Ese paciente ahora se ha mantenido estable dentro de todo y ahora podemos plantear si tenemos disponibilidad de cama para que pueda ingresar. Y al revés, pacientes que hemos tenido ingresados y que sí que es verdad que tienes que hacer el esfuerzo de lo que decían,
tratamientos condicionales no los hemos podido ofrecer tanto, y si los hemos condicionado ha sido algo más corto. Si este paciente no mejora en 48 horas, pues valoraremos retirarle el tratamiento. Y evidentemente, cuando se decide claramente que ese paciente está limitado, lo que hemos intentado con la máxima, haciendo las cosas lo mejor posible, es que la retirada sea rápida. No tiene ningún sentido, si sabemos que ese paciente va a morirse, hacer como en otras ocasiones, que alargamos esa situación hasta que el contexto lo permite. Pues no, aquí hemos de ser muy claros con todo el mundo, decir a la familia: este paciente va a fallecer, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a hacer una extubación terminal, asegurando la analgesia y el confort, porque no podemos esperarnos 2 días a que ese paciente fallezca. Y eso también creo que hay que contemplarlo como tal. Y también siempre intentando que con todas estas decisiones sean transparentes, que podamos explicar muy bien lo que estamos haciendo a todo el mundo, y que sean todo lo que es los cuidados al final de la vida se intenten respetar a pesar de las dificultades, porque no deja de ser los últimos momentos de determinadas personas, y si no podemos ofrecerles curarse, como mínimo los mejores cuidados en estos momentos y el acompañamiento a las familias, cosa que tampoco ha sido fácil. Maricruz, gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Minarrieta. Doctor Minarrieta, ¿estás por ahí? Sí, buen día para todos. Buen día. Muchas gracias por la actividad, al sindicato, a Medicina Legal, a Hugo. La doctora Maricruz, encantado de conocerte, al menos en forma virtual. La verdad que tenía algunas preguntas, pero no quiero, me parece que muchas han sido contestadas. Básicamente la preocupación que existe en el hospital es sobre el triage de CTI, y más que los criterios en sí, que entendemos que pueden variar a lo largo del tiempo en función de la situación, la duda más que nada era si habían elegido algún método o alguna forma de discutir o alguna forma de hacer participar a otros sectores del hospital, aparte de CTI, y ya fue contestada cuando tú me decías que se ha tratado de consensuar con neumología, con medicina interna, con quienes nos envían, así que simplemente saludar, agradecer mucho por las respuestas que son muy útiles para nosotros, y en el entendido que esto queda grabado, volvemos a consultarlo para poder difundirlo al resto del hospital. O sea que en realidad creo que ya fue contestadas las interrogantes, o la mayoría de las interrogantes que nos contestan. Muchas gracias. Gracias, José. Doctor Hugo Rodríguez, ¿quieres aportar algo en esto? Hugo. Hola, voy a intentar. No, a mí me parece que este es un tema central, este último que se ha planteado, y yo quiero reconocer que estoy bastante inspirado en las guías que aprobó la Sociedad de Anestesia y Medicina Intensiva de Italia, las cuales que me parece que están muy bien redactadas, y en el que yo le quitaría un párrafo que se refiere a la edad, que me parece inaceptable, en el sentido que entiendo que la edad por sí mismo nunca podría ser como elemento aislado un criterio para una toma de decisiones en la priorización. Si en tanto la edad estuviera asociada a una menor chance de que tuviera éxito un tratamiento. Pero lo que se mide es la chance de ese tratamiento, que puede ser un prematuro de 600 gramos o un anciano. Es decir, lo que hay que medir es no la edad como un valor absoluto, sino las posibilidades de recuperación. Y sobre eso me parece que es oportuno también que los propios colegas que trabajan en medicina intensiva, yo trabajo en medicina legal, que es otra historia, o sea que estoy opinando muy desde afuera, que también reflexionen, y esto es algo también que extraje de esas guías italianas, el hecho de si fuera del COVID nosotros hacemos un uso adecuado de los recursos. Si sin COVID, si hay pacientes
que están ingresados en terapia intensiva que no deberían ingresar, o pacientes que ingresaron tal vez adecuadamente, pero que hay un momento que su estado clínico determina que sea inútil darle cuidado, cuidados críticos, y debe pasar a otra etapa de su tratamiento. Insisto, con o sin COVID. En este caso que nos obliga de repente a tomar una decisión rápida, pero es oportuno también capaz que reflexionar sobre la práctica cotidiana en ese sentido. Y para terminar, quiero mencionar algo, porque lo he leído en algún documento, me felicito que acá no se haya planteado. He leído algún documento que tomaba como un elemento de reflexión la posibilidad de que nos hicieran una demanda si determinamos que un paciente tenía que salir de cuidados críticos. Bueno, la mala noticia es que nos pueden hacer una demanda si sacamos a ese o si ponemos al otro, o sea, una demanda pueden hacernos. Lo que que no debe ser un criterio para tomar una decisión, obviamente, sino que la decisión tiene que basarse en el criterio clínico y en los criterios éticos, que la verdad que no son solo médicos, y que la verdad es que la historia de la bioética es que no se trata de una especialidad médica en la que los entendidos y los especialistas tomamos las mejores decisiones porque sabemos, sino que es precisamente una transdisciplina que supera esa visión y que le da un lugar a otras disciplinas e incluso le da un lugar a la comunidad y a personas legas para opinar con tanto derecho que los médicos sobre problemas morales. Y ahora sí, no miento más, para terminar, esta sí es la última, quiero mencionar esto. Está claro que en una situación que hay que tomar una decisión rápida, sería imposible de convocar a un comité de bioética clínica para que delibere. Está claro que no decide nunca, ¿no? Que los comités de bioética clínica no deciden, deliberan, aconsejan, pero no toman la decisión. Y está claro que en estas situaciones capaz que sería un poco impensable convocar un comité de bioética clínica para que discuta y reflexione y delibere y se tome el tiempo para tomar una decisión que tiene que ser ya. A mí me parece que en las condiciones de Uruguay, de acuerdo a nuestra cultura y sobre todo a nuestra escala, que significa que en una localidad que haya un CTI es probable que conozcamos a los parientes, los que están en el CTI, etcétera, etcétera. Es muy útil una cosa que decía Maricruz de la decisión anónima. Es decir, que quien participe en la decisión no sepa que es fulanita de tal, sino que sepa que es un paciente con un EPOC, con tantos ingresos de tantos años, que tiene COVID hace tanto tiempo, frente a otro con otra situación. Eso también está en la pauta italiana y también está recomendado esa segunda opinión, incluso telefónicamente. Pero tiene el valor agregado que es absolutamente anónima y que no está atravesada por situaciones, digamos, extra valores éticos y extra clínicas que puede tener el colega que está al pie de la cama del enfermo. Gracias. Gracias, Hugo. Y gracias por lo de lo legal también, porque era una de las preguntas que te teníamos. Ahora no sé si, creo que vamos a cerrar, vamos a darle la palabra a Luis Núñez y a Gustavo. Luis, ¿querés agregar algo? Bueno, en realidad, digo, una de las cosas que habíamos pensado también en preguntarle a Maricruz, que bueno, que fue una exposición realmente muy completa y esclarecedora en varios aspectos, no solo referido a la medicina intensiva, y era una duda de qué trigger usamos, ¿no? Ellos capaz que lo vieron todo muy de golpe en muy pocos días, pero una de las preguntas que se nos genera es, ¿cuándo es que
hay que hacer un cambio en el enfoque. ¿Qué utilizamos como trigger? ¿Qué capacidad de ocupación se usa? ¿La instalada? ¿La que podemos ampliar en otras unidades, con otras especialidades, con la pérdida de calidad que ella había mencionado? Entonces, eso es una duda que nos genera. Nosotros estamos intentando escribir unas guías con Gustavo y con otros profesionales, y bueno, y eso era una duda que se nos generaba en cuándo es el momento, más allá de que sea algo flexible y que creo que se debe adaptar a la realidad de cada centro o de cada lugar. Creo que he abierto el micrófono. La verdad es que es difícil decir cuándo, porque ya cuando, o sea, hay que estar muy atento, ¿no? Cuando empieza para ir, como tú bien dices, ir adaptándolo de forma dinámica a cada necesidad. Pero en mi cabeza, desde el principio, cuando empieza todo y que se ha mantenido, es que de los pacientes ingresados en planta de hospitalización, que son pacientes graves relativamente, porque el resto ya no están en el hospital, están en un domicilio o en los hoteles sanitarios que se han puesto en marcha. De los pacientes que ingresan por neumonía, que ya es casi todo el hospital, el 10% va a requerir atención en UCI. Entonces, yo veo cada día el volumen de pacientes que ha ingresado y me puedo prever qué porcentaje van a ingresar, o sea, qué número va a ingresar, pues tengo posibilidades de que 5 o 6 pacientes puedan acabar ingresados durante el día de hoy. Y a medida que baja o aumenta, pues tienes un poco esa idea. Realmente, cuando ya tienes tu unidad llena, independientemente del tamaño que tenga, los cuidados ya no tienes los recursos adaptados a esos cuidados, ya empiezas a extenderlos. Entonces, a partir de que ya te sales de tu ámbito y tienes otro tipo de profesionales, estás en otras ubicaciones, empiezas a utilizar los respiradores de quirófano, ya no es lo mismo. Ahí estás en una situación que ya es excepcional y ya los criterios tienen que cambiar, porque ya no estás ofreciendo una UCI igual que hace 3 meses a los mismos pacientes, estás ofreciendo otro tipo de recurso. Y ahí los criterios de ingreso tienen que cambiar en general. Una de las cosas que se decía que es verdad y que yo comparto y que creo que he aprendido durante el tiempo, es que la edad no lo es por sí solo, pero sí que, y quiero un poco volver a ello, si tú de forma objetiva trías a todos los pacientes, excepto unos cuantos que ya limitas porque no estás triando, los estás limitando, no estás haciendo triaje, los limitas porque ya no los ingresarías probablemente en otros momentos, al final la edad tiene un papel importante, porque muchos pacientes, la mayor parte de los que teníamos en la planta de hospitalización, tendrían criterios de ingreso en UCI. El problema es que el mismo día no podemos ingresar a 15 pacientes. Priorizamos los que están más graves y tienen más posibilidades de supervivencia, y es verdad que la edad influye y los otros están esperando y a lo mejor mañana los ingresamos también, porque la atención no la puedes ofrecer igual a todo el mundo. Y una de las cosas que está escrito en nuestro protocolo, que no hemos llegado a hacer, pero que pensé, madre mía, si tenemos que hacerlo, es al final incluso la aleatorización. Porque ¿quién me dice a mí que un paciente de 75 años con un EPOC más o menos leve tiene más posibilidades que uno de 74 con una cardiopatía isquémica estable? Porque todos tienen. En otros momentos los 2 pacientes ingresarían en la unidad. Y es muy complejo. Entonces, bueno, creo que hay una cosa que también me gustaría destacar. La toma de decisiones de este tipo es muy estresante y lo saben perfectamente, y nos va a dejar una marca y nos va a dejar, de alguna manera, no quiero ponerme en plan dramática, pero habrá que reforzar mucho los conceptos bioéticos, la formación en bioética, para que los profesionales se sientan fuertes y se sientan, no tengan este distrés moral que puede generar todo este tipo de decisiones. Gracias, Mari Carmen. Maricruz. La doctora Mautone quería hacer un comentario. Sí, gracias, Julia. Un comentario breve. Es muy difícil emplear criterios éticos de salón en un momento de desborde, como decía la doctora Maricruz, pero yo quiero posicionarme en Uruguay.
para saber la enorme responsabilidad que tenemos nosotros los médicos ahora en este momento para exigir o para una proporcionalidad en la disminución del aislamiento que tenemos entre las personas para evitar llegar al desborde. Creo que nosotros estamos parados en esa etapa, y en esa etapa tenemos que trabajar mucho, y eso es ética de la responsabilidad para evitar llegar a una situación que tengamos que optar por la vida de las personas. Muchas gracias, nada más. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Mari por haber estado, por haber participado. No sé si quieres agregar algo más antes de que le demos la palabra para cerrar la actividad al presidente del sindicato, al doctor Gustavo Greco. Nosotros realmente encantados de tenerte y que sabemos que paraste en tu jornada de trabajo para estar. Y bueno. No, solo querría darle las gracias por haberme invitado, porque además el hablar en alto me hace también a mí reflexionar y pensar en todas las cosas que están alrededor de todo este tema bioético y del tema de la responsabilidad profesional. Ojalá no haya foros de debate y que ojalá entre las cosas que nos traiga esta situación sean herramientas y formación para que, como decían anteriormente, no solo sirva para ahora, sino para el futuro, para atender todavía mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gustavo. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo quería agradecer a todas y a todos por haber estado. Creo que ha sido sumamente enriquecedor esta actividad. Nos quedaron cosas, ¿no? Porque realmente con este auditorio, que tiene mucho más para aportar que para preguntar, y con Maricruz, realmente hay temas que nos quedaron. Nos quedaron temas grandes como es el informe a la familia y la comunicación con la familia, en este contexto de aislamiento y de distanciamiento y de hospitales y vacíos, dar informes de pacientes críticos por teléfono y con un distanciamiento tremendo, es algo que sufre la familia, pero que también sufrimos nosotros. Ahí me quedó una pregunta, que vi que Mariana Noya puso algo en el chat, pero que es algo que brevemente te pediría si puedes hacer una reflexión sobre ese tema, Maricruz. Y el otro tema es la muerte, ¿no? La muerte en soledad. El hecho de que un paciente es trasladado a una unidad de cuidados intensivos, está días o semanas, y la familia ya no lo ve, y muere en soledad. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo procesar eso? ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo podemos flexibilizar esas condiciones tan estrictas de aislamiento para no dar marcha atrás en la humanización, que era lo que todos queríamos? Y esta realidad del COVID nos impone la deshumanización más cruel en ese sentido. Quería dejar eso, agradecer a todos. Vamos a tener muchas más actividades y seguramente estemos convocando a Maricruz y a más colegas de España para intercambiar más sobre este tema. Y bueno, nada, Maricruz, te dejo estas dos detallecitos finales. Gracias. La verdad es que es una oportunidad poder hacer una reflexión sobre estos dos puntos que son tan importantes. Realmente el comunicarse con las familias es una obligación en estos momentos todavía mayor a la que tenemos. Es complicado, pero desde luego para mí es una de las cosas que ha sido también más gratificante, el percibir que con muy poco todo el mundo lo agradece y ves que es tan necesario, con lo que hemos de hacer un esfuerzo y ha sido parte, ¿no?, de nuestro tiempo intentar llamar por teléfono todos los días a todas las familias cuando no estaban aquí. Y por otro lado, y eso es mi opinión y a lo mejor no es una recomendación y desde luego tienen que ser institucionales, no ser absolutamente cerrados. En nuestra unidad, en la que tenemos habitualmente, las familias han estado, vienen a las visitas, son restringidas, pero entran. Cuando todos eran positivos,
todos se quedaban fuera de la puerta y los veían por el cristal. Ahora que hay positivos y negativos, los que son negativos entran. Hay que hacerlo de forma muy transparente, explicarlo a todo el mundo. La población lo entiende perfectamente, cumple mejor que nunca todas las medidas y entienden que pueden estar muy poco rato, pero necesitan ver a su familia, vienen, lo ven un momento y se van. En la unidad que tenemos abierta es más complejo, pero también con equipos de protección mínimos, pero los necesarios pueden entrar. Y nosotros hemos permitido desde el principio, porque no se me ha ocurrido que pudiera ser de otra manera, que las familias se despidieran. Y las familias, cuando el paciente ha fallecido y han podido y han querido, han podido venir y entrar en la habitación y despedirse del paciente, pidiéndoles que ellos no estuvieran sintomáticos y si estaba alguien, que viniera otra persona de la familia, y esto también se ha entendido. Pero creo que hay que buscar esas mínimas, ¿no? Recomendaciones que puedan hacer que esta situación, que ya por sí es tan difícil, no se deshumanice todavía más. Y aún así se viven situaciones muy traumáticas y muy dramáticas. Bueno, realmente sí, te agradecemos y por esta visión humanista, ¿no? Porque esta es la otra cara. Esta era una de las cosas que preguntó Gustavo que nos preocupaba, esto de que ustedes permitan, que además lo tengan presente, que además lo vean en medio de todo ese caos que debe ser España, digamos. Está muy bueno, así que seguimos, está muy bueno que tengan ese espíritu, ¿no? Seguimos en contacto y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.